Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Hola, Bolina. Un Gracias por la gusto, presentación. Gracias un a vos gusto. por la comunicación. Bueno, contanos sobre tu discapacidad. Contanos sobre tu discapacidad. ¿Cómo fue? ¿Se, Hola, ¿me escuchás? ¿Se escucha? ¿Me escuchas? Sí, Hola. ahora sí. Ahí está, sí, sí, ahí Ahí sí. está. Ahí sí, no me repetís la pregunta porque se medio Sí, que quedó medio contanos colgado. tu historia. Contanos tu historia a, Bueno, a la discapacidad. bueno, así como contaron ustedes en la presentación, Ah, tengo 28 años, soy una persona con discapacidad motriz, que bueno, a lo largo de la vida fui trabajando mucho desde lo personal para entender que era una condición que me iba a acompañar durante toda la vida. Eh, y bueno, creo que todo eso lo fui poniendo en juego artísticamente y, y ahora políticamente, ¿no? Tanto en el programa Lesotres como en la militancia y en estas cosas en talleres y cosas que hago para informar y sobre todo para alejar a la discapacidad de los diagnósticos y de las concepciones médicas, que son cosas que en general intento no abordar eh, e intento mostrar que la discapacidad es una construcción social y que somos mucho más que diagnósticos. Muy bien, y contanos, ¿cómo surge la idea del podcast? Bueno, surgió durante la pandemia. ajá. Surgió durante la pandemia, durante el aislamiento. Yo soy locutora, entonces me había quedado sin laburo. Pasado a trabajar en radio desde casa, entonces, y por Skype, ¿no? Una cosa bastante fría. Mm. Entonces, empecé a buscar la idea de hacer radio, pero de hacer un proyecto que me representara. Y venía buscando datos y venía buscando bibliografía sobre discapacidad y no encontraba nada hecho en primera persona. Me parecía que faltaba mucho sobre discapacidad en primera persona, o sea, contado por las mismas personas con discapacidad, por eso fue la idea de armarles otros de, de pensar en un material que nos pueda representar, que no solo a mí, sino a la mayor cantidad de personas con discapacidad posible. Obvio que es algo desafiante y difícil, pero, pero bueno, creo que hay un montón de personas con discapacidad que participan del proyecto, así que es bastante amplio y no siento que no es solo mío, sino que es de muchas personas. Y cuando arrancaste, o sea, dijiste, hago un capítulo o medio que sobre la marcha el mismo material te fue pidiendo más, o dijiste, bueno, voy a hacer tantos capítulos. ¿Cómo fue eso? En realidad fue que el primer capítulo lo hice para un trabajo en la facultad. Yo justo estaba cursando arte en educación especial y me pidieron una consigna y bueno, como estaba lejos de la radio, como contaba recién, decidí hacer ese trabajo práctico en formato podcast, que fue el primer capítulo. Y bueno, y desde ahí empezaron a surgir los siguientes, porque algunos amigos empezaron a escucharlo y me empezaron a alentar a que siga. Y bueno, el resto de los capítulos empezaron a surgir desde el interés eh, mío o desde oyentes también que me sugerían o a quién entrevistar o que me sugerían de qué tema podía hablar. Y ahí fueron surgiendo los 17 capítulos que hoy están online. Bueno, porque yo veo un video en YouTube de tu canal, eh,
me encantó porque justamente hablando sobre la discapacidad, eh, es difícil conseguir trabajo para personas con discapacidad, ¿no? Está difícil la situación con respecto al trabajo de, de la persona con discapacidad. Sí, 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 es difícil, es un objetivo que muchas veces se nos se nos ve difícil, se nos ve lejano, porque son muchas las barreras, ya sea por los prejuicios, por los prejuicios de que no somos lo suficientemente productivos, Ujú. eh, los prejuicios de que a veces no, o mismo los prejuicios de que somos personas gastadoras o que estamos siempre bajo tratamientos médicos, o también la falta del transporte, ¿no? La falta del acceso al transporte que muchas veces nos imposibilita llegar a un trabajo. Son un montón de factores, es una cadena de accesibilidad la que nos impide el acceso al trabajo. Eh, y siempre hay que entender que la discapacidad no es el problema, sino que el problema son las barreras en el entorno. Exactamente. Eso es un poco lo que intenta hablar el capítulo número 2 de Lesotres. Eh, Muy bueno, y hay interesante. invitados, hay testimonios, así que está bastante completo. Muy Acá interesante. otra compañera, Aldana Andreoli, te quiere hacer una pregunta. Hola, ¿cómo estás? Hola, Quería Lana, ¿cómo andás? preguntar, ¿la discapacidad genera miedo en la sociedad? Yo creo que genera miedo, sí, porque hay demasiado desconocimiento y creo que todavía está muy asociada a la enfermedad. Entonces, por eso genera miedo. Eh, Creo que cuando avancemos en la despatologización, es decir, cuando avancemos en creer que no somos solo un diagnóstico, que no somos solo... O sea, cuando dejemos de usar como carta de presentación nuestros diagnósticos y nuestras patologías, eh, ahí creo que vamos a empezar a perder el miedo y vamos a empezar a avanzar en derribar esas barreras culturales que nos impiden ese acceso pleno a la sociedad, ¿no? Charlie, ¿tenés alguna pregunta que Sí. quieras hacer? Charlie Gutiérrez. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola, Charlie, ¿cómo andás? Le hago una pregunta. Contanos tu discapacidad. Eso ya lo contó. Está Ah. un poco distraído el señor. ¿Qué Perdón. ¿Qué opinás del lenguaje inclusivo? Del lenguaje, no me gusta llamarlo lenguaje inclusivo, en realidad lo llamo lenguaje no binario, porque lo que hace es lo que hace en realidad no es incluir, sino es quitarle el binarismo al lenguaje. Es decir, que lo que hace es avanzar en crear un lenguaje que no distinga entre varones y mujeres, y además que reconozca que hay personas que se reconocen fuera del binomio de género, es decir, que hay personas que no se sienten ni varones ni mujeres, o que se sienten varones y mujeres a la vez. Por eso lo utilizo, lo defiendo, me parece que es una discusión que ya debería estar saldada, usar la dentro de los pronombres, y sobre todo que no podemos decir que... No podemos seguir diciendo que no hay que usar la E, porque quién soy yo para decirle a una persona que no puede elegir usar un pronombre con la E. Entonces creo que deberíamos hacernos un poco eco de la libertad que pregonamos y de la que nos embanderamos. Por lo tanto, creo que debería ser ya una discusión saldada. Sin embargo, hay muchos sectores que siguen cuestionando ese derecho de que las personas no binarias se identifiquen con la E. Justo recién veíamos una imagen de un recorte de algo que vos dijiste hace un tiempo,
que me parecía muy interesante, de tu desacuerdo con la palabra inclusión, diciendo yo ya estoy acá, no necesito ser incluida. Si pudiéramos pensar como otra palabra, ¿cuál palabra sería? O sea, una convivencia, aspirar a la convivencia. Yo creo que en realidad la palabra inclusión la gente la utiliza, no digo la gente en general, digo muchas de las personas la utilizan pareciera que la utilizan para lavar culpa o para o para creer que nos están haciendo un favor, como que usan el término inclusión para todo, y en realidad la inclusión debería ser estar en el mismo lugar que todo el resto, pero hay que pensar cómo estamos dando esa inclusión. Por eso creo que, digo, hay personas que incluyen pero no conviven, digo, porque, no sé, nos ponen o nos hacen acceder a un trabajo, pero no nos hablan, entonces eso es inclusión hasta un cierto punto. Por eso me parece que tenemos que apostar a una convivencia, creo que tenemos que apostar sobre todo también a entender a ver qué privilegios tenemos y por qué nuestros privilegios no permiten que las personas se inserten en la sociedad. Pauli, ¿tenías algo más para preguntar? Sí. ¿Cómo llegaste a la idea de ser militante de personas con discapacidad? ¿Cómo llegaste a la idea de ser militante? Creo que no lo decidí, me parece que el mismo camino me fue llevando, un poco porque empecé a estudiar comunicación, o sea, cuando empecé a estudiar locución, sabía que mi discurso tenía que estar al servicio de sectores desprotegidos, por ahí todavía no tenía la identidad tan conformada, o sea, no sabía que yo, sí sabía que yo era parte de un sector de ese sector desprotegido, pero por ahí no tenía la identidad tan marcada a flor de piel. Claro. Creo que la construcción de la identidad me va llevando a que tengo que ser militante y la verdad que no concibo la idea sin serlo. Me parece que he sido siempre comprometida con un montón de causas y también me pasa que hoy la discapacidad me ha llevado a conocer un montón de luchas que se vienen dando en un montón de sectores de la sociedad y creo que eso es interesante, es potente y es necesario. Y en cuanto a Lesotres, tiene 17 capítulos y la idea es seguir o ya esa etapa está ahí cerrada, ese proyecto. No lo sé, la verdad que está como en un punto, está en un signo de pregunta. En unos puntos suspensivos. No lo sé todavía. La verdad que tengo mucho material grabado que no subí, que por algún motivo no me termina de convencer. Estoy cada vez más exigente desde el lado de producción, entonces no me termino de convencer. Y también hay algo de el momento en que subía capítulos más seguido, de que vivíamos en la computadora y vivíamos en la virtualidad y ahora ya el proceso de edición es largo, de editar un capítulo es largo, de grabar es largo, entonces ya como que por ahí prefiero usar ese tiempo en, no sé, en esto de una entrevista o en ir a dar un taller. Por ejemplo, ahora dentro de media hora me voy al Instituto Superior a dar un taller. Digo, a veces prefiero por ahí esos espacios de encuentro que grabar sola, encerrada en mi casa entre cuatro paredes. ¿Y los talleres que das en qué consisten? Y ahora voy a dar un taller a un instituto superior en marco de la Semana de la ESI, que se está llevando a cabo en Provincia de Buenos Aires, por disposición de la Dirección General de Cultura y Educación. Y bueno, vamos a charlar sobre situaciones que irrumpen en el escenario escolar, ya sea por discapacidad o por cualquier otro emergente, pero en general doy talleres sobre discapacidad y modelo social. En general soy convocada para eso, y digo que lo priorizo antes que grabar un capítulo de podcast porque
me, me llevo yo también mucho aprendizaje, ¿no? Claro. Escucho experiencias y bueno, y se generan grandes intercambios. Es una retroalimentación. Y eso creo que después de tanto tiempo de pandemia por ahí de estar grabando encerrada, ahora me gusta que mientras podamos estar cara a cara, bueno, aprovechar. Y el proyecto del libro que nos contaba Paula al principio cuando te presentaba, eso también está ahí. Está ahí en cocina, sí, ya está terminado, está cerrado, ya se está trabajando con la editorial, pero bueno, todavía no hay demasiados avances, así que bueno, cuando salga, avisanos así. Esperemos que para fin de año tengamos alguna novedad.